La propuesta es la siguiente. Cuando hemos estado preparando un poquito este encuentro, la propuesta era justo, hemos visto, incluso lo acabamos de ver en acción, ¿no? Al pastor pues en todas las dimensiones de la vida, bueno, pues desde un maestro, un profesor de teología, un obispo en tantos lugares en los cuales pues va desplegando su actividad, lo hemos visto ejerciendo el ministerio en pues, los actos a lo mejor a los que estamos más acostumbrados, desde una confirmación hasta una ordenación, a tantas otras celebraciones pues, que todos hemos podido reconocer, ¿no? Quizá hay una parte que conocemos menos y a la cual tenemos menos ocasión de asomarnos, que es cuando, bueno, cómo se viven muchas de estas cuestiones. Por eso, así para que más o menos todos tengamos en mente, ¿no? La presentación de esta tarde, que va a ser como bueno, pues una conversación en el fondo y ojalá lo más ampliada posible después, pero va a tener tres partes. Si somos capaces de tocar todos los temas, pues mejor, ¿verdad? Pero una primera parte va a ser como más personal. En el fondo, el itinerario del hombre, don Ricardo, pues 50 años y una vida en realidad, ¿no? Pues hay muchas memorias que esas no van a aparecer en los libros, no van a aparecer a lo mejor en las crónicas, no aparecen, pues porque cuando uno habla, a veces desde una dimensión de pastor, pues tiene que hacerlo, pues de Dios fundamentalmente, que es de lo que se trata, ¿no? Pero a veces también es importante quién es el apóstol que está detrás. En una segunda parte, pues hablaremos ya de estos 50 años, en el marco de pues el posconcilio. Don Ricardo comienza su libro con una primera parte muy amplia en la que habla del Concilio Vaticano II como el momento que marca un cambio que no tiene vuelta atrás y como una brújula, va a decir muchas veces, que sigue guiando a la Iglesia hoy. Bueno, pues vamos a intentar desglosar algunas de las vivencias y algunos de los aspectos fundamentales que para la Iglesia ha tenido esto, pues vistos desde su perspectiva, esto en una segunda parte. Y en una tercera parte aterrizaremos en el hoy. Yo creo que también está usted en un momento ahora mismo como presidente de la Conferencia Episcopal Española, como cardenal, como una persona de mucha responsabilidad en la Iglesia y yo creo que en ese sentido, pues también de una perspectiva amplia, pues probablemente puede como mirar al presente y hasta el futuro, bueno, pues con acentos y con preocupaciones y con intuiciones que si podemos compartir, pues estupendo. Vale, yo ya no me enrollo más y vamos a... Bueno, pues vamos a empezar por una pregunta sencilla, pero que es... claro, nosotros ya le hemos conocido de obispo, ¿verdad? Ya le hemos conocido de arzobispo de Valladolid en nuestra diócesis, o bueno, pues antes de oídas, pero... Y le vemos siempre pues de pastor, ejerciendo, viene a nuestras celebraciones, preside, pero detrás de eso está pues alguien que en el fondo se mueve pues por anhelos, ¿no? Entonces el primero y la primera pregunta muy básica es ¿por qué se hizo sacerdote y cómo se imaginaba su vida entonces? En el nacimiento de mi vocación, cuando yo comencé a plantearme la posibilidad de ser sacerdote, el primer rumor, podemos decir, me vino de la cercanía a un párroco de mi pueblo. Yo fui monaguillo con él y a medida que iba observando cómo actuaba, qué hacía, cuál era su actuación en medio de mi pueblo, iba surgiendo constantemente en mí la pregunta: ¿y tú por qué no puedes ser como don Fidel? Esa pregunta quedó un poco dormida, pero algún año más tarde volvió de nuevo a plantearse. Y entonces el párroco de mi pueblo, ya era otro, me preguntó: ¿y tú querrías ir al seminario? Como ya encontraba una pregunta planteada, para mí la respuesta resultaba fácil: sí quiero. Probablemente si no me hubieran preguntado en ese momento si quería ir al seminario, si quería ser sacerdote, a lo mejor hubiera continuado dormitando la pregunta. En ese sentido me parece importante el que nos planteemos estas preguntas en la vida. ¿Y se imaginaba su vida como fue después? O sea, se imaginaba no su vida, porque supongo no se imaginaba pues, las vueltas que iba a dar, pero ¿se ha cumplido lo que esperaba del sacerdocio? Yo tengo que decir que en lo fundamental, sí.
pero evidentemente las situaciones históricas han cambiado muchísimo. Yo me he visto en la fotografía de mi familia con pelo. Yo también he tenido pelo. También. Eso nos pasa a muchos. También. Ahí estábamos, 8 hermanos hemos sido. Uno que estaba en la parte izquierda, según contemplamos la fotografía, ese murió. Yo entonces me quedé de primogénito. Y la fotografía que han adosado los hermanos a la fotografía general está puesta ahí al margen. Y yo estoy al fondo, que se ve claramente que soy el mayor. Entonces eran 2 hermanos pequeñitos. Uno está en manos de mi madre y otros en manos de mi padre. Entonces la situación desde los años... Yo nací el 42. Desde los años, pongamos, 50 hasta hoy, no solo ha llovido mucho, y en Galicia sobre todo. Santiago. También aquí, pero aquí un poco menos, pero ciertamente han pasado muchas situaciones históricas. Yo conocí la Iglesia preconciliar, podemos decir, en su plenitud. Conocí la gestación del Concilio Vaticano II. Lo viví ya en los años de seminarista en el Seminario Mayor. Además, bien informados por el que era nuestro rector, que tenía desplegadas las ondas perfectamente para captar lo que en el viento había, lo que el viento iba trayendo. Entonces, en esos años yo maduré. En mi pueblo, por ejemplo, no había prácticamente empezado la emigración. Mi pueblo entonces éramos aproximadamente 1.100 personas. Actualmente censados están 104. Es un pueblo que ha padecido inmensamente, terriblemente también podemos decir, la emigración, sobre todo emigración interna. Pero también hubo emigrantes a otros países de Europa. De modo que recordar cómo era la vida en mi pueblo cuando yo era muchacho, a ver cómo es la vida en mi pueblo ahora cuando voy. Ahora, como dicen mis paisanos, atravesamos el pueblo y no encontramos un alma. Y es verdad. Y no digamos si es en invierno. En cambio, en la fiesta del pueblo nos reunimos hasta 2.000 personas, porque la fiesta es muy bonita. Ahí ha aparecido la imagen del Cristo del Velo, que es el patrono del pueblo. Es una imagen que contempla, ofreciendo compasión y también dándonos confianza para que le miremos con la seguridad de que vamos a ser escuchados. Ha habido muchos cambios desde entonces. No digamos después, con lo que el concilio trajo consigo. Pero bueno, no vamos a adelantar por ahí. No vamos a adelantar, sí. que si no... Eso es, sí. Vamos a mantener todavía un poquito la persona. Yo quiero ser disciplinado. Tú me cortas cuando quieras. Perfecto, sí. Gracias. Lo han oído todos. Bueno, sí. Tomando la imagen evangélica de los talentos, yo... 2 preguntas, ¿no? Una es ¿cuáles son los suyos? Ya tiene experiencia y perspectiva para decir, bueno, ¿qué he aprendido de mí? O sea, realmente, ¿qué es en lo que me siento que he podido aportar? Yo, en la medida en que puedo verme a mí mismo, no es fácil verse uno a sí mismo. Vemos uno fácilmente a los otros. Yo creo que soy una persona sosegada, una persona con tendencia a ser reservado. A veces me cuesta, no mucho, pero quizá de entrada, un poco de esfuerzo para entrar en la comunicación, sobre todo cuando se trata de un grupo numeroso. Siempre me ha gustado mucho el estudio, siempre. Cuando estaba en la catequesis de la parroquia, el párroco o el maestro, que también preparaban los dos unas actuaciones y otras, me encomendaban poesías largas, debía de hacerlo regular. Después el estudio para mí siempre fue una especie como de ampliación de mi interioridad y del mundo, de modo que por ahí es por donde yo me veo. Y a la inversa, ¿cuáles son los carismas que no tiene? ¿Cuáles diría? Si tuviera que decir, mira, yo para esto no valgo... Yo creo que, ya que aquí estamos entre periodistas también,
yo creo que periodista yo no me hubiera hecho. Y me parece muy bien, a mí me parece muy bien. Y es importante la profesión de periodista, muy bien, muy bien. No voy a preguntar por qué, que hay muchos periodistas por aquí. No, me hubiera gustado también ser maestro, también, ser maestro. O sea que, bueno, ¿y haría algo de manera diferente si pudiera volver a recorrer el camino? Es una pregunta, bueno, pues siempre es hipotética porque no podemos volver atrás, ¿verdad? Pero ¿haría algo diferente en este camino? Yo ya no querría recorrer otra vez el camino. Está muy bien recorrerlo una sola vez. Está muy bien. De fallos concretos, muchos, así. Yo creo que lo que se puede pensar en orientaciones de fondo, pues gracias a Dios no las he tenido. Tuve recuerdo en los años de filosofía, un año o año y pico, con dificultades en el campo de la fe. Y me ayudó muchísimo el libro del padre Henri de Ribac, El drama del humanismo ateo. Me ayudó muchísimo en aquella situación. Pero pasé más de un año en una situación bien complicada, con mucho sufrimiento interior. Yo entonces hice un descubrimiento, si se puede decir, que Dios y el hombre no están separados. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y esto quiere decir que nosotros llevamos una marca que nos está constantemente remitiendo a Dios. Por eso yo digo a veces en la predicación, nos viene muy bien el creer en Dios, nos viene muy bien. Ahí encontramos el sentido más profundo de la vida. De alguna forma en aquella crisis que yo padecí en el tiempo de filosofía y con la ayuda del padre de Ribac, me ayudó mucho. Por ejemplo, cuando lo hice varias veces en el libro, el hombre puede construir el mundo al margen de Dios, pero si lo construye al margen de Dios, lo construye contra sí mismo. A mí eso me quedó muy grabado. No podemos buscar a Dios sin al mismo tiempo encontrarle en las personas, en el rostro de las personas. Bueno, y en ese itinerario, claro, ya han salido aquí, ¿no? O sea, de alguna manera, pues alguien que ha tenido su recorrido es un poco nómada. Ha ido pasando pues desde Ávila, Salamanca, Santiago, Palencia, Bilbao, Valladolid ahora. ¿Qué ha sido lo más bonito y lo más difícil de ese itinerario? De esos recuerdos, un poco de ese ir cambiando. Habría que ir pensando detenidamente. Yo de mi pueblo, de los años de la infancia, guardo un recuerdo excelente. Del seminario en Ávila, el seminario menor, entonces la diócesis de Ávila lo tenía en el sur de la provincia, en un pueblo precioso que se llama Arenas de San Pedro, hacia Talavera. El seminario mayor estaba en la ciudad de Ávila. Yo guardo también un recuerdo extraordinario del seminario. Pasábamos frío, que al arquitecto se le olvidó poner calefacción en Ávila. Pasábamos frío. Hambre nosotros ya no llegamos a pasar. Sí la generación anterior, unos cuantos años. Porque también hubo, como todos sabemos, y son por lo menos de oídas, hubo años duros de hambre. Y otras calamidades que como sociedad hemos padecido. Eso ya no lo teníamos. Pero realmente había un ambiente en el seminario de Ávila, éramos muchos, éramos entre todos 110 seminaristas, entre estudiantes de filosofía y de teología. Yo guardo un recuerdo extraordinario. A mí me marcó mucho los estudios en Roma y en Alemania, y después la estancia larga como profesor en Salamanca. Yo estaba encantado en Salamanca, encantado. ¿Qué enseñaba? Teología dogmática. Entonces, yo creo que el Señor dijo, a este muchacho le tenemos que torcer el rumbo, porque si no, no sabemos dónde ir a parar. Y entonces fui a Santiago de Compostela, 4 años. Me costó mucha la adaptación. Pasar de Salamanca a Santiago y pasar de la responsabilidad de presbítero y profesor a ser obispo, era obispo auxiliar con Monseñor Rouco entonces, actual cardenal Rouco. Me costó aquella adaptación. En Palencia tuve la convicción, y también lo tuvo la diócesis, de que fueron muy pocos años, 3 años.
3 años es muy poco tiempo para la vida de un obispo o una diócesis. Bilbao, yo podría decir que fue inicialmente complicado y al paso del tiempo fue gratificante. Y como dicen los gallegos, se entra llorando y se sale llorando. Yo salí de Bilbao también muy metido en el corazón y lo tengo. También yo quería, en aquellos momentos, y se va descubriendo, una situación complicada que tenían. No deja de estar del todo clara todavía, pero entonces era mucho más complicada, como todos sabemos. Yo entonces quise también acercarme a las personas que sufrían particularmente esa intemperie, con mucho sufrimiento. Unas veces acierta y otras veces no. Hay, no solo desde aquí, desde Valladolid o de Ávila, de Santiago de Compostela, a Bilbao, muchos kilómetros, hay también más distancias. Hay otro tipo de distancias también. Y poco a poco, en un principio, bueno, pues hubo ese exabrupto, por el cual pidieron perdón, y eso tengo yo también interés en decirlo, pidieron disculpas. Y concretamente, en una ocasión, el entonces Endacari me dijo, dice, mire, don Ricardo, nosotros no teníamos nada contra usted, pero nos habíamos hecho la siguiente pregunta. Tenemos ya sufrimientos e incertidumbres y problemas aquí para que nos venga uno más. Pues, y después, poco a poco, las cosas se fueron allanando, poco a poco. Y aquí en Valladolid, pues, yo estoy como en mi casa. Yo soy de Ávila, he estado mucho tiempo en Salamanca, también en Palencia. Esto es mi casa. Eso de ser castellano en Castilla, pues no hay mismo que ser castellano en Galicia o castellano en Euskera. En Euskadi no es lo mismo. Aunque todos formamos parte de una comunidad que es plural y que tenemos que respetarnos en la pluralidad y que no es fácil la convivencia en la pluralidad. Pero ya me callo. Ya. No, tranquilo, si está... Tampoco. Sí. Bueno, pues, pero para ir terminando esta primera parte, así como un poquito de unas pinceladas de la persona, don Ricardo, ¿cuáles son sus aficiones? ¿Cómo? ¿Tiene aficiones fuera de... ¿Tiene tiempo para aficiones? Pues, por desgracia, tengo poco tiempo. Sí me hubiera gustado. A mí siempre me gustó mucho viajar y conocer ciudades y otros pueblos y otras gentes. Siempre me gustó mucho. Y, por ejemplo, ahora, lamentablemente, puedo leer poco. Poco. Y muchas veces se lee pues para poder cubrir un expediente que está a las puertas reclamando sus derechos. Preparando una charla, preparando una homilía, preparando lo que... Entonces, no mucho. Y, por ejemplo, bueno, me hubiera gustado haber visto pues más cine. El otro día vimos, el secretario y yo, la película Silencio. Silencio. Es una película interesante, compleja, que es muy importante sobre esta película hacer cineforum. Pero es una gran película. Y ya que habla de los libros, al margen de teología o de libros para leer charlas, novelas... Pues mira, yo me he acordado mucho de una novela que está precisamente situada en un barrio de Bilbao. La vida sale al encuentro. Martín Carrillo. Sí, de José Luis Martín Vigil. Esa que está en un barrio, bueno, pues lo conocéis, Bilbao, según se entra a la parte izquierda. Sí. Entonces yo me acuerdo muchas veces, otras novelas he podido leer, pero ya digo, ahora es prácticamente de guindas a brevas o más distante. Bueno, pues vamos a dar un paso más. O sea, quiero decir, seguro que saben más cosas, pero quiero decir que yo creo que también es importante ubicar la memoria y la gratitud. No es solo memoria y gratitud de la persona por cosas de la persona, sino también desde la Iglesia y por mucho de lo vivido. Mucho de lo que habla en el libro sobre el Concilio Vaticano II, cómo ha marcado estas 5 décadas, porque bueno, pues ha estado presente durante todo este tiempo y hace muchísimas menciones a ello. Como decía al principio, lo señala como una brújula que sigue orientando en este momento a la Iglesia. Y yo le quisiera preguntar 3 cuestiones sobre la recepción del Vaticano II, sobre la manera en la que se ha recibido. La primera sería, si tuviese que sacar 2 o 3 puntos que le parece que el Vaticano II acertó definitivamente, que uno dice, mira, aquí fue
vamos, la guía del Espíritu clara que puso a toda la Iglesia en una situación en la cual aquí no podemos dudar de que se acertó y para adelante, ¿no? Que ayudó a transformar para bien la Iglesia. ¿Cuáles serían esas 2 o 3 puntos que usted Si me permites, el libro se titula Memoria y Gratitud. Y yo aquí recuerdo no solo la ordenación de hace 50 años de presbítero, recuerdo acontecimientos de la vida de la Iglesia. Son 50 años de la clausura del concilio, 50 años del Sino de los Obispos, en que yo he obtenido la gracia de poder participar 5 veces. Es también 50 años de la Conferencia Episcopal Española, 500 años que nació Santa Teresa de Jesús. Y además San Felipe Neri nació el mismo año. Y justamente San Felipe Neri está enterrado en la iglesia que el Papa me dio como título, la Chiesa Nueva que se llama. También celebramos los 450 años de la muerte de Vasco de Quiroga, Tata Vasco, que había nacido en Madrigal de las Altas Torres. Y evidentemente yo introduzco en este recorrido de memoria o de memorias, introduzco los 50 años de mi ordenación. Y he añadido la palabra gratitud porque cuando hago memoria de estos acontecimientos y de mi vida personal, el sentimiento que casi exclusivamente se impone es el del agradecimiento. Para mí la historia, el paso del tiempo, me ha dejado el bálsamo de la gratitud. Por lo que he vivido en la iglesia, lo que he vivido en mi pueblo de niño, mi familia, el seminario de Ávila, Salamanca y después los recorridos como obispo. Me ha dejado siempre esa sensación, ese sabor de fondo. Y ahora respondiendo a esto. El Concilio Vaticano II ha sido, yo creo que el mayor acontecimiento de la historia de la Iglesia en el siglo XX, que en medio del cual tuvo lugar, y por supuesto hasta ahora también en el siglo XXI. Varias cosas a mí me parecen importantes. Juan XXIII introyectó en el concilio una forma de contemplar la vida que yo creo que es fundamental. El concilio no utilizó la medicina del rigor, sino de la misericordia. En este sentido, el año jubilar que celebramos el año pasado, yo creo que está en perfecta sintonía con una de las líneas de fondo del Concilio Vaticano II. Otra línea de fondo, la misión. La Iglesia ha sido convocada, la palabra Iglesia significa justamente convocación, la Iglesia ha sido convocada para ser enviada. Somos todos misioneros. No solo los misioneros que venían a nuestras casas y nos ponían unas filminas, yo recuerdo cuando estaba en el seminario menor o en el mayor, somos misioneros todos. En virtud del bautismo, todos somos misioneros. Y otra dimensión, que a mí me parece esta fue una originalidad genial del Papa Pablo VI, es la dimensión de diálogo. Dios ha iniciado un diálogo de amor con la humanidad. Los interlocutores del diálogo, que aparece a lo largo de los documentos del concilio. Y esta intuición viene, como digo, de Pablo VI, especialmente de la encíclica programática de su pontificado, que se llamaba Ecclesiam Suam. Los interlocutores somos en la Iglesia formamos una comunidad. Es la versión más original de lo que somos la Iglesia. Somos familia, familia de la fe. Necesitamos salvar entre nosotros. Los consejos que hay en las diócesis y en las parroquias y en la vida consagrada justamente van canalizando esa dimensión dialogal. Hay diálogo también con los hermanos separados, con los cristianos, de otras confesiones cristianas. Esto lo introdujo particularmente Juan XXIII. No en vano él anunció la intención de convocar el concilio el día 25 de enero en la Basílica de San Pablo Extramuros, justamente el día que se celebra la conversión de San Pablo y la conclusión del octavario de oración por la unidad de los cristianos.
Yo en estas perspectivas pondría igual el diálogo con la vida religiosa, los misioneros de otras latitudes, no simplemente de América, si pensemos del Extremo Oriente, de la India, de otros lugares, Perfecto. tienen un campo abierto. Y después el diálogo con el mundo. Diálogo con el mundo, con la sociedad. No podemos vivir a espaldas unos de los otros. Formamos todos, y a veces decimos, y decimos bien, la familia humana. La familia humana. Pues lo que parece claro es que esas tres cosas son bien Estos puntos yo contemporáneas. creo que son fundamentales Misericordia, en la misión y percepción. diálogo. En la percepción del concilio. Por lo menos lo que yo esta tarde así, pues, podría decir en este Sí, no, diálogo. y siguen siendo bien Sí, sí, a mí me parece contemporáneos. por ahí es por donde debería la... También, en algunas ocasiones alude, dice en el libro, nadie reivindica que en todo se haya acertado o que no se hayan introducido temporalmente elementos distorsionadores que la Iglesia ha ido purificando. Pero no hallaremos la luz ascribiendo responsabilidades de manera simplista o incluso polémica. Es decir, que bueno, pues del concilio también tuvo sus tensiones posteriores. ¿Podría destacar alguno de dichos aspectos en los que cree que la recepción fue equivocada? Yo creo que la primera fase del posconcilio fue muy apresurada. Teníamos muchas prisas. Y a veces incluso introdujimos personalmente cada uno por su cuenta, introdujimos, pensemos, iniciativas, reformas entre comillas, reformas personales, a veces en la parroquia, yo creo que poco respetuosas. Por ejemplo, si llegamos a celebrar la Eucaristía y no estábamos en la montaña, si estábamos en la iglesia, si hemos tenido el valor y el atrevimiento de inventarnos los textos de la celebración litúrgica, con lo que hay detrás, con los contenidos, con la riqueza, con la formulación. Yo en este sentido tengo que decir que hubo, ciertamente, yo lo padecí también, lo padecimos los compañeros de la diócesis de Ávila, yo imagino que los de Valladolid menos, porque los de Valladolid, bueno, pues actuaban mejor. Pero ciertamente en Ávila pues lo padecimos también, muchos. Hubo iniciativas de este estilo que yo tengo la convicción de que ya, gracias a Dios, estamos llegando a una situación de gran serenidad y de respeto mutuo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, la predicación del párroco era con una acentuación enorme en los aspectos sexuales, de la moral sexual, y a veces en un inmediato posconcilio, la acentuación de la predicación fue sobre la moral política. Pues hombre, hay más campos. En este sentido, yo creo que también estamos en una situación de mayor serenidad. Y hay que hablar también del sexto mandamiento, que ninguno de nosotros tenemos unas tijeras para cortarlo. Y hay que hablar también de la vida cristiana, de la Iglesia, en medio del mundo, en medio de la sociedad, en medio de los problemas que tenemos. Y son tantos. Y por completar, ¿hay algún aspecto en el que piense que la recepción todavía está por hacer? Es decir, tres aspectos ha señalado que han marcado para bien, pues algunas... Mira, yo creo que todavía hay una cuestión y se ha manifestado a veces incluso con virulencia en la recepción o reservas o lo que sea en relación con la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la familia. Amoris Laetitia. Yo creo que todavía nos cuesta mucho, y esto en la cuadratura del círculo, nos cuesta mucho unir misericordia y verdad. ¿Por qué no va a ser posible con el Espíritu del Señor ser fieles al Evangelio y ser compasivos? Veamos cómo el Señor anunció la verdad y al mismo tiempo cómo se acercó a tantas personas heridas. Y al mismo tiempo el Señor, yo creo que con tres palabras se puede indicar lo que a continuación quiero decir, palabras emparentadas también desde un punto de vista filológico. El Evangelio es anuncio del amor que Dios nos tiene. El Evangelio es también invitación a la renuncia de lo que tuerce nuestro camino. Y hay cosas que lo pueden torcer y nos pueden desviar del camino. Y el Evangelio es también denuncia
de los que se quieren atravesar en el camino del encuentro con Dios. Es anuncio, es renuncia y es también denuncia. Pero a lo que voy, yo creo que nos cuesta todavía trabajo el ver cómo si afirmamos la verdad entera, como que eso fuera con disminución, con quebranto de la misericordia. Jesús es testigo de la verdad y es testigo de la compasión del Padre. Las dos cosas. Justo en relación con eso tenía otra pregunta, probablemente sobre cómo se lidia con esto, además desde posiciones de responsabilidad. Es decir, yo diría que, porque además varias veces cita esa tensión que se ve, ¿no?, entre la misericordia y una actitud pastoral y la defensa de la verdad, cómo ha generado a veces tensiones, incomprensiones, y parece que estas 5 décadas han estado atravesadas, probablemente no es solo de estas 5 décadas, sino de la historia de la Iglesia, desde el Concilio de Jerusalén, ¿no? Es decir, el conflicto entre tradición y novedad, entre rigoristas y laxistas, entre los que se llaman conservadores y los que se llaman progresistas, o sea, todas las etiquetas que queramos poner. Pero claro, ¿cómo conciliar? O sea, cuando uno está, supongo que en el vértice a veces, teniendo que, como dicen Alicia, templar gaitas, pues ¿cómo se templan estas gaitas? No es fácil. Una vez se templan y otra vez se rompen las gaitas. No es fácil. Yo creo que ahí me parece que tenemos que anunciar la verdad sin insultar, porque a veces la proclamación de la verdad lleva aparejado una especie como de descalificación de la persona. Y el que anuncia la verdad, la anuncia también para él. Y no como quien la posee, sino como quien es poseído por ella. Eso por una parte, anunciar la verdad. Y después, yo estoy convencido de que el ministerio que nosotros tenemos, que hemos recibido, es un ministerio inseparable de la misericordia. Y de la paciencia. También de la paciencia. También a veces hay que soportar muchas cosas, lo cual no quiere decir que uno tenga las tragaderas tan grandes, como que para que uno pueda llegar a la conclusión, lo mismo da decir 8 que 80, no. Pero nosotros tampoco somos gendarmes. Nosotros no somos censores así. Es de otra forma. ¿Cómo podemos anunciar la verdad de Dios con misericordia? A cada uno de nosotros, que somos todos muy débiles, todos muy débiles. No solo los que pueden aparecer, entre comillas, viviendo una situación irregular. Todos somos muy débiles. Como decía el Evangelio, Jesús en el Evangelio, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y curiosamente empezaron a salirse, comenzando por los más viejos, De modo que los más viejos se conoce que tenemos más motivos para que las piedras se caigan y no ser acusadores. Sí. Pues, bueno, el Concilio Vaticano II, claro, inaugura toda una época de la Iglesia que luego está marcada por varios pontificados. Varias veces, bueno, dedica en el libro un capítulo en concreto a los discursos de los papas del concilio, pero va citando después, claro, como no puede ser de otra manera, a Pablo VI después del concilio, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Bueno, pues también invitando a como destacar, usted ha sido testigo de esos cambios, ¿no?, o de esos distintos pontificados, distintos liderazgos en la Iglesia, una sucesión, pues yo creo que en la que se van poniendo distintos acentos. Si tuviera que indicar un punto fuerte y un punto débil de cada uno de esos pontificados. Con unas palabras. Vamos con Pablo VI. Un punto débil. Empezamos con Juan XXIII, que yo ya conocía a Juan XXIII. Perdón. Fue elegido estudiando yo cuarto curso de bachillerato, entonces lo que era cuarto curso de bachillerato. Y entonces yo creo que, y resumiría la impresión que nos dejó y que constantemente cuando se vuelve sobre su biografía, de alguna forma recibimos, fue el Papa bueno. El Papa que estuvo mucho tiempo lejos de Roma, en situaciones de poco ambiente para poder desplegar su imagen, estuvo en la humillación, también en la humillación, ciertamente en la humildad, y fue el Papa bueno. ¿Qué podría yo decir? Yo recuerdo que cuando se sentaba se le veían los pantalones.
De modo que pronto tuvieron que decirle Santo Padre. Vamos a ver. Pero era el Papa bueno. Del Papa Pablo VI. A mí me parece que yo le tengo una gran admiración a Pablo VI. No puedo evitarlo. Y creo que no es tampoco una cuestión para evitarla, ¿no? Fue el Papa del Concilio. El Concilio en ningún momento, y era una asamblea bien complicada, en ningún momento podemos decir coloquialmente se le fue de las manos. En ningún momento. Y bien complicado, ¿eh? Y después subrayaría de él también el sufrimiento que lo que entonces se llamaba la contestación, comillas, porque se contestaba sin ser preguntados, ¿eh? Que era eso le produjo a él una tristeza y un sufrimiento profundos, profundos. Después digamos, del Papa Juan Pablo II, fue un pontífice y un pontificado largo, hondo y muy ancho de perspectivas. Largo es fácil, fue un pontificado de muchos años, prácticamente 27 años. ¿Eh? Fue un pontificado, podemos decir, que miraba muy a lo lejos. Por ejemplo, el servicio que prestó a la humanidad, haciéndose eco, desde su misión como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, de la situación en que vivían tantísimas personas, más allá del muro de Berlín, eso fue un servicio a la humanidad impagable, impagable. Por ejemplo, cuando sitúa en diversos momentos de la historia de la Iglesia el itinerario de la evangelización, también es a mí realmente me sobrecogían las perspectivas tan amplias de tan largo horizonte que él iba a diseñar. Es un papa que ciertamente, bueno, sin duda, ocupa ya un lugar en la historia. Después, el Papa Benedicto. El Papa Benedicto es un teólogo de oficio, muy desde el principio su vocación fue nítidamente de teólogo, aceptó con sufrimiento el ser arzobispo de Múnich, que le tuvo que visitar 2 veces el nuncio, por encargo del Papa, y después ya terminó aceptando. En varios momentos le pidió a Juan Pablo II que le aceptara la renuncia cuando ya había cumplido 75 años y además había tenido 2 ictus pequeños, no muy graves, uno en el norte de Italia. Entonces, que le permitiera volver a Múnich también para continuar estudiando y escribiendo. Pero ciertamente el Papa Benedicto es un teólogo de altura. En el segundo periodo conciliar ya fue teólogo de la Comisión Teológica. En el primer periodo fue acompañando al arzobispo de Colonia, porque él estaba en Bonn, y Bonn pertenece a la diócesis de Colonia, al cardenal Frins. Las cosas que ha escrito el Papa Benedicto, el teólogo Joseph Ratzinger, realmente merecen la pena ser tenidas en cuenta. Las homilías que él con mucha frecuencia tenía no desmerecen en absoluto de las homilías de los padres de la Iglesia. Y el Papa Francisco es un papa de América Latina, es un papa culto, es un papa jesuita, es un papa que ha venido de muy lejos, pero que conoce el mundo. Él quiso haber sido misionero en Extremo Oriente, pero no pudo, bueno, ahí estamos. Él tuvo que trabajar también en varios momentos, como todos sabemos también por la biografía, y los que sois jesuitas también por el conocimiento de la familia espiritual. Él tuvo también que habérselas con situaciones bien complicadas, y ahí está, prestándonos un servicio a la Iglesia y a la humanidad excelente, excelente. Ya pronto van a cumplirse los 4 años de su elección como Papa. Que el Señor lo mantenga mucho tiempo, que le sostenga en las tribulaciones que puede padecer, que le dé acierto, que le dé fortaleza, etc. Bueno, en esta cuestión, sobre los puntos fuertes me ha respondido, sobre los puntos débiles se ha escapado. Vamos a atribuirlo a la influencia gallega.
y lo dejamos ahí. Pero sí, yendo a puntos delicados, yo creo que más también cerrando esta etapa, bueno, tenía dos preguntas. Una es casi anecdótica y además ya contestaba antes, entonces pasamos por encima. Y es que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, la primera vez que oímos hablar de usted fue por un tal Blázquez, aquel exabrupto, Sí. pero ya nos ha comentado. Le iba a preguntar, bueno, ¿cómo cae eso sobre alguien antes de empezar pues supongo que... Yo estaba entonces pasando unos días de vacaciones con dos amigos de la diócesis de Ávila en el seminario de Monte Corbán de la diócesis de Santander. Y hacia el 20 de agosto, uno de los compañeros al desayuno me dice, prepárate que ya verás lo que viene. Porque el día anterior él no pensaba, Arzalli me refiero, él no pensaba haber dicho nada. Pero en la reunión primera que tuvieron en el partido, ya al engrasar de nuevo, bueno, pues las ruedas para que funcione el carro de la política entonces, él no pensaba haber dicho nada y no lo dijo antes, pero le pusieron el micrófono. No pudo contenerse. Y entonces no pudo. Después, repito, pidieron disculpas. Y yo tampoco tenía ningún resabio de resentimiento, no, en absoluto, en absoluto. Tenían derecho a decir que qué hacía aquí una Bulensi. Ah, bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, y la segunda encrucijada o el segundo momento más delicado, este es más delicado y yo creo que además toca otro tema que ha sido muy sangrante en la historia reciente de la Iglesia. Bueno, usted ha tenido un papel de enorme confianza en bueno, pues la situación de los legionarios de Cristo, pero detrás de ello pues está también todo el tema de los abusos en la Iglesia Católica. Le ha tocado vivir pues muchos, yo creo que digo, el verse, pues yo creo que enfrentado con la realidad de pecado de la Iglesia, ¿no? Y además de una manera pues muy dolorosa, me imagino, sin entrar en detalles, ni por supuesto en confidencias, ni necesidad de hablar de los legionarios en concreto, pero de alguna manera, ¿qué podría decir? Bueno, pues ahora que estas aguas están, por lo menos no salvajes en este momento, ¿verdad? Pero bueno, mirando un poco a lo que ha ocurrido y a lo que ha salido y a todo esto, ¿qué puede decir un pastor de todo Yo esto? fui 2 veces visitador apostólico. Una, fuimos 5 obispos, entre ellos uno que va a venir a recibir el doctorado honoris causa a la Facultad de Teología y Derecho Canónico de la Universidad Pontificia, que se llama Cardenal Bersaldi. Fuimos entonces 5. Ahí me asignaron lo que llamaban ellos, los legionarios, según la distribución que tienen de la congregación, los territorios de Europa. Entonces hice la visita aquí en Madrid, en Salamanca, aquí en Valladolid no, pero en Madrid sí, en Sevilla, en París, también en Irlanda, en Dublín, en Colonia, cerca de Colonia, en Budapest y en Cracovia, me parece que fue. Esa fue la visita a los legionarios religiosos, compartiendo con los otros 4 que tenían otro campo. Y la segunda vez que hice la visita fue a lo que llaman los consagrados y consagradas del Regnum Christi. Con este motivo tuve que ir, fue justamente al empezar aquí en Valladolid. Ya tuve que pedirles, bueno, pues permiso y dispensa y disculpas, porque entonces tuve que ir con este motivo 6 veces a América, a una América del Norte y otra vez a América. Entonces lo que yo puedo decir es lo siguiente. Yo desde el principio me planteé la visita como una colaboración al Papa que nos había nombrado para ayudarles a ellos. Y de entrada yo les decía, yo vengo aquí no para inspeccionar a nadie, yo vengo aquí para ayudaros. Si vosotros no me ayudáis, yo no puedo ayudaros. Yo no vengo aquí con ningún tipo de sacacorchos para sacar las palabras que no se quieren decir. Y tengo que reconocer que yo encontré una apertura grande. Las 2 orientaciones básicas que habíamos recibido era que se purifique todo lo que haya que purificar, nada de paños blancos para tapar no sé qué, que se purifique todo lo que haya que purificar y también
que se estimule lo que se puede estimular. Porque la mayor parte de ellos, de los adherentes, de los miembros, no sabían nada de nada, ¿eh? Nada de nada. Entonces, ¿cómo se les podía ayudar? Ese fue el planteamiento que yo me hice en la visita. Gracias a Dios, bueno, pues en algún momento tuvimos una reunión los 5 visitadores. Era el Papa Benedicto, cuando cada uno de nosotros fuimos dando la impresión. Yo tengo que reconocer que él nos lo agradeció profundamente y también él tuvo la sensación de que había encomendado este trabajo y había llegado a un efecto que podría ayudar eficazmente en la sanación de todo lo que necesitara ser curado. Sí. Resultó bien las 2 visitas, las 2. Sí, y ya trascendiendo de este caso concreto, ¿cree usted desde donde ve que la cuestión de los abusos en la Iglesia está bien encarrilada? Por lo menos digo que... Yo creo que solo, quizá, a mí me parece que un acercamiento a esta cuestión nos lo da también la sociología. Evidentemente la sociología no nos dice todo, pero la estadística sociológica nos dice bastante. Más de un 80% de los abusos que padecen los niños y las niñas es en el marco de la familia. Del otro 20%, aproximadamente un 3% tienen lugar en la Iglesia, en instituciones de Iglesia. Y el otro 17% tiene lugar en el campo, sobre todo educativo. Ya se comprende que se reaccione ante los abusos que aparecen en los medios de comunicación social con especial indignación cuando se trata de eclesiásticos, de religiosos, porque es que tenemos el deber, precisamente por nuestra propia vocación, de sembrar elevación moral, que no es la misma obligación que tienen otras personas que pueden también acompañar el crecimiento y la maduración de los niños y de los adolescentes. ¿Cómo nosotros, anunciando el Evangelio del amor, siguiendo la norma de nuestro Señor Jesucristo, en estas personas que se terminan confiando a nosotros, que nos han confiado sus padres, cómo podemos hacer estas barbaridades? Entonces, yo creo que hay unos protocolos de actuación que en las diócesis tenemos, desde la Congregación para el Culto, para la Doctrina de la Fe, que yo creo que son suficientes. Es necesario pedir siempre perdón, cómo no, a los que han sido víctimas. Muchos de ellos han sido víctimas hace bastantes años, ¿eh? No es de ahora, pero también puede ser de ahora, ¿eh? Entonces, hay que pedir perdón. Hay que hablar, si se puede, con las familias, pedirles perdón. Hay que, evidentemente, hay que tomar las medidas que sean necesarias para que esto no se repita. Hay que colaborar también con la justicia. Y yo me atrevería a decir, y lo digo aquí con total libertad, y debo decirlo, hay que acompañar también, pensemos, al sacerdote que ha tenido este fallo en su vida, no se puede quedar al margen de la misericordia de Dios. No se puede. ¿De qué forma combinamos todos estos aspectos? Es posible combinar la justicia que se debe a estas personas y es necesario también combinar, introducir la misericordia en todos nosotros pecadores. Yo creo que está planteada bien la cuestión, pero con estos problemas que suscitan tanta, y se puede comprender, hipersensibilidad, y se puede comprender, ¿eh? Y lo comprendemos. Bueno, vamos a cambiar de tercio, que esto Sí. ya es denso. Bueno. Vamos a ir al presente, más presente, ¿no? O sea, todo esto que hemos ido hablando de lo que ha ido ocurriendo, memorias un poco que aterrizan en el ahora. Me gustaría empezar este último bloque con una cita del libro. Dice usted, si ya en tiempos del concilio se podía saber, por algunas trágicas páginas de la historia, lo que podía significar una vida, un mundo sin Dios, ahora lamentablemente lo vemos cada día a nuestro alrededor. Se ha difundido el vacío, pero precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros.
Hasta aquí la cita, ¿no? Y es verdad, estamos en un mundo donde muchos viven sin alusión a Dios, sin necesidad de Dios, sin conciencia de Dios, y parece que muy tranquilos así, ¿no? Habla usted en varios momentos de la urgencia en la transmisión de la fe. Y es verdad que podemos culpar, no culpar, sino bueno, razonar que hay causas en el mundo, en la sociedad, en los medios de comunicación, que habrá dinámicas que no ayuden, pero yo diría que también tenemos que ser capaces del, bueno, por lo menos de la, no sé si la autocrítica o la pregunta, bueno, en este mundo concreto que es el que es, ¿qué podemos hacer nosotros mejor? ¿Usted qué pensaría que podemos Sí, hacer mejor? evidentemente es una pregunta muy rica y con muchas variaciones y preguntas incorporadas en la pregunta mayor. Yo creo que cuando en el libro planteo esta cuestión con un poco más de detenimiento, creo que lleva el subtítulo Iglesia, ¿qué dices de Dios? En el Concilio Vaticano II, Pablo VI, de alguna forma resumió lo que del concilio se esperaba. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? De ti misma. Ya entonces, pero esto no se tematiza suficientemente en el concilio, especialmente en la Gaudium et Spes aparecen bastantes perspectivas, ya entonces la cuestión de Dios estaba, bueno, esperándonos. Entonces, Iglesia, ¿qué dices de Dios? Iglesia, ¿qué dices del hombre? Son preguntas todas estrechamente unidas. Uno cuando después de los 50 años del concilio, cuando ve cómo está estructurada la Constitución sobre la Iglesia, que es el documento central, uno dice que acertados estuvieron aquí los padres. Colocan la dimensión de Dios justamente en el comienzo mismo del tratamiento de las cuestiones sobre la Iglesia. Entonces, hoy nosotros nos encontramos en una situación que habría que matizar muchas cosas. Por lo que se refiere a Dios, a veces, ¿y Dios qué es eso? ¿Y Dios dónde está? ¿Y por qué Dios se calla? Por ejemplo, la película El silencio, tiene también una dimensión relacionada con el silencio de Dios. Podemos, con otra imagen, incluso pensar y decir, da la impresión como que Dios hubiera padecido un eclipse por lo que a nosotros se refiere. Hace no demasiados años, los que se manifestaban agnósticos o ateos eran muy pocos, muy pocos. Hoy ciertamente no es esta la situación. Entonces, Dios. Y es la palabra central, la palabra de todas las culturas. Por eso a mí me parece una temeridad increíble el que se silencie sistemáticamente y además se cubra como una especie de insinuación y a veces de presión para que no se pronuncie, como si fuera de mal gusto. Dice, ¿a qué viene usted con estas predicaciones ahora? Usted nos tiene que hablar de esto y de esto y de esto. A mí esto me parece que no es una forma de proceder correcta. Siempre la cuestión de Dios la tenemos planteada, siempre, siempre. Igual que tenemos planteada, digo como pregunta, como no está resuelta de una vez por todas, ¿eh? Diariamente también la vida eterna, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos? ¿O es que ya cuando llegamos a los 85 años ya la esperanza se ha terminado? ¿No es posible todavía esperar? Entonces, por ahí es por donde vienen estas reflexiones. A mí me parece que no podemos silenciar lo que Dios significa para nosotros. Y tenemos que pronunciar esta palabra. Porque a veces da la impresión de que en nuestra cultura dominante, como que por lo que se refiere a Dios, padeciéramos una especie de encefalograma plano. ¿Pero por qué? ¿Podemos hablar de todo? ¿De todo? ¿Y por qué no vamos a poder hablar de los valores religiosos? Y el centro de los valores religiosos, evidentemente, es Dios. En este sentido, yo querría también con esas páginas llamar la atención sobre algo en lo que no podemos consentir, pero hablemos de Dios como testigos, no como acusadores. Hablemos como testigos y dando gracias a Dios por la fe,
que la fe no la tenemos garantizada de un día para siempre. Tenemos que pedir la fe de cada día. En ese sentido, yo creo que es bueno que reflexionemos sobre lo que Dios significa en la vida personal, la vida familiar, la vida, evidentemente, de la Iglesia y la vida social. ¿Qué significa en nuestra vida? ¿Qué significa? Nos viene bien creer en Dios y nos va muy mal al margen de Dios. Hablando de esto, que voy a leer un párrafo que me parece bien bonito de esto, justo con esto, ¿no? Que dice: por la fe hemos entrado en comunicación con Dios, que se hace nuestro compañero en el camino de la vida, llenando nuestra soledad con la luz de su presencia. Por la fe descubrimos la dignidad de todo hombre, que es un hijo de Dios y un hermano nuestro, no es un extraño. Por la fe formamos parte de la Iglesia, que es la familia que nos acoge y custodia en Jesucristo. Por la fe vivimos en medio del mundo compartiendo con todos los hombres trabajos, incertidumbres y esperanzas, pero sabiendo que somos ciudadanos del cielo. Y sigue, ¿no? Una descripción bien bonita de la fe. Y luego lo aterriza en una larga segunda parte en la que va recorriendo los distintos carismas en la Iglesia, ¿no? Y pues aprovechando en distintas ocasiones ha podido hablar pues desde su propio testimonio como cardenal, como obispo, sin hablar de todos, porque sería demasiado largo y no conviene tampoco agotar todo, pero me gustaría preguntarle por dos de los estados en la Iglesia, pues en concreto uno porque es la mayoría de quienes están aquí, otro es, el primero sería respecto a los presbíteros, ¿no? Los sacerdotes. Pues supongo que hay muchas cosas que usted les aconseja a los sacerdotes en los seminarios o pues a los religiosos cuando habla con ellos. Es muy interesante el capítulo que nos dedica y hay algunos consejos bien concretos, ¿no? Trabajar con ganas, con generosidad desde el servicio. Con franqueza, la pregunta es: ¿qué valora más y qué le preocupa más de los sacerdotes de hoy? Yo creo que, y lo digo convencidamente, yo muchas veces en las charlas a los sacerdotes, yo les doy las gracias por su servicio pastoral. Yo esto subrayaría. En medio de una situación no fácil para los creyentes, no fácil. Claro, cuando nos encontramos en quizá en una ciudad en que, como Valladolid, pero no siempre es fácil, ¿eh? Hay que dar la cara por el Señor y no es fácil dar la cara porque a uno se la pueden... Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que se mantengan en la fidelidad, a veces con escasa gratificación pastoral, también por las dimensiones de los lugares en que desarrollan su ministerio, también en la ciudad por los que participan directamente de la irradiación ministerial. Entonces, yo les doy las gracias por ello. Y lo que yo les pediría, y me pido a mí mismo, es lo siguiente: que podamos armonizar la plenitud de vida ministerial. No son recortes de nuestra condición de presbíteros y mucho menos de personas, que podamos armonizar el ministerio cumplido a tope, con las dimensiones pequeñas en que se desarrolla el ministerio. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y allí merece la pena celebrarse la Eucaristía. Allí también. La armonización de estas dos cosas. Yo creo que lo pequeño, que tiene mucho que ver con el Evangelio, es una de las dimensiones de la historia de la salvación en conjunto. La expresión resto que atraviesa el Antiguo Testamento y llega hasta el Nuevo, o cuando Jesús dice a sus discípulos: no temáis, pequeño rebaño, o cuando habla de la levadura es un puñado de masa, de harina que se introduce en la masa para fermentar. La armonización de la satisfacción ministerial, aunque se desarrolle en dimensiones pequeñas. Esto en cuanto a los presbíteros. A los religiosos nos hablaba la semana pasada, todavía en el Día de la Vida, o sea que sí, no hace falta repetir. Anda que les puse. Ya nos dijo que había que ser resto y no residuo. Así que ahí está. Bueno. Y respecto a los laicos, en varios momentos alude a la responsabilidad, al sentido de misión, lo ha dicho antes hablando del Vaticano II, a la condición de pueblo de Dios en toda la Iglesia. Dice en un momento: todo cristiano, todo predicador y catequista está llamado a ser testigo del Señor, no solo por el conocimiento del Evangelio, sino también por un conocimiento interno de Dios.
En un mundo con tantas manifestaciones de pluralidad como el nuestro, el diálogo es insustituible. Claro, la realidad es que el diálogo es insustituible, pero a veces da la sensación de que es que nadie quiere hablar con nosotros de fe. O sea, que no es insustituible. Entonces, si tuviera que decir algo, pues pensando también en nuestra diócesis, ¿no? ¿Qué le diría usted a los laicos sobre la presencia pública del cristiano en esta sociedad? ¿Dónde se puede incidir más? Entonces, los cristianos, los bautizados, todos nosotros, vosotros como laicos y laicas, nosotros como ministros de la Iglesia, para los laicos. En primer lugar, yo diría que es una vulgaridad lo que voy a decir ahora, pero me parece que es lo fundamental, que seáis cristianos, personalmente cada uno, en vuestra familia, en vuestro trabajo, en vuestras obligaciones sociales, en la vida colectiva. No podemos hacer compartimentos estancos. No, yo rezo no sé cuántas horas y después no. La historia a su aire. La historia que la gestionen otros. Nosotros también tenemos mucho que decir y es verdad que tenemos mucho que decir también en la construcción de esta sociedad que entre todos queremos llevar adelante. Que no falte nuestra palabra y nuestra presencia. Que no escondamos la fe. La fe profesada con libertad, con franqueza y con humildad, no avasallando a nadie, respetando a las personas, es una forma extraordinariamente interesante de vivir en medio de la sociedad. Y es un servicio precioso. Y todos tenemos mil oportunidades, todos tenéis mil oportunidades. En este sentido, padres, abuelos, transmitid la fe a vuestros hijos, a vuestros nietos. Rezad con ellos. La oración tiene mucho que ver con la fe. Yo recuerdo a mi madre, mi madre nos fue transmitiendo la fe, enseñándonos a rezar. Unas veces eran las oraciones de la iglesia y otras veces eran las oraciones que tenía en el devocionario que sus padres le regalaron de muchacha y la había conservado hasta el final. Yo recuerdo estando una vez en Salamanca, me dijo, mira a ver si me haces unas fotocopias porque es que ya lo veo. Y entonces, con no sé cuántos aumentos, hice la fotocopia del devocionario que ya tenía. Y ya llegó un momento en que me dijo, ya no veo tampoco esto. Pues entonces recé. ¿Y ahí en el rosario? Pues muy bien, pues recé. Ya no podía leer. Pues muy bien. Pero creemos un clima de transmisión de la fe, que se respire la fe. Que se respire la fe. Que es muy importante. A los hijos le podéis dejar muchas herencias. Pero al final, a medida que vamos viendo la herencia más preciosa que nos han dejado nuestros padres, es la forma de vivir. La forma de vivir. Bien, había muchas cosas, pero bueno. Sí, daría para otra... Siempre, sí, bueno, sí. siempre hay ocasión, cuando celebremos los 100. Sí, muy bien. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando un poquito. A mí me gustaría citar un párrafo para cerrar. Un párrafo que me ha gustado especialmente porque me parece muy pertinente, muy necesario y muy urgente hoy en día, ¿no? Un párrafo en el que, en este contexto en el que estamos viendo tantísima proliferación de extremismos de todo cuño, tantísima incomunicación, tantísimos diálogos de sordos, tantísimo descalificación del que es diferente, del que es distinto, del que es extranjero, pues hay un momento en el que don Ricardo dice lo siguiente: la compasión es lo contrario de las fobias. Hay muchas clases de fobias: la xenofobia o aversión al extranjero, la homofobia o el rechazo de las personas homosexuales, la aporofobia o el odio al pobre y especialmente si es indiferente y vulnerable. Compasión significa compartir el sufrimiento y la desgracia de otros. Es una calidad personal por la que alguien manifiesta su voluntad de proximidad, de respeto, de convivencia, abriéndose a la escucha y al diálogo que puede transformar a los interlocutores. La fobia significa, en cambio, déficit de humanidad, intolerancia o rechazo. El que es guiado por la fobia muestra con su conducta que condena al diferente a la exclusión. Se comprende, consiguientemente, que cultivar la compasión y ser misericordioso posee una enorme actualidad en nuestras sociedades plurales, donde la pluralidad se manifiesta en lo social y político, cultural y religioso,
en el color de la piel y la raza, en la lengua y el origen. La intolerancia puede llegar hasta el intento de suprimir al otro, pero ordinariamente se traduce en la negación de la palabra, en impedir que las ideas entren en comunicación y surja el diálogo personal. Bueno, pues yo creo que esa invitación a la compasión, desde luego, bien vendría que fuera un grito bien oído, ¿no? Y me gustaría invitarle a usted a, bueno, pues que despida un poquito, ¿no?, la memoria y gratitud. Esto está en un capítulo que se titula La misericordia y la fraternidad y la esperanza. Misericordia y fraternidad. Y la inspiración de primera viene de la parábola del Padre Bueno o del Hijo Pródigo. Recordad cómo reacciona el Padre y cómo reacciona el hermano mayor. El Padre, cuando vuelve el Hijo, destrozado, en todos los sentidos, lo integra en la familia. El hermano mayor no quería entrar. El que se cree intachable rechaza al otro. El que tiene entrañas de compasión se acerca y lo acoge. Y eso tiene las manifestaciones que en la vida social todos los días podemos ver. Hay rechazo de extranjeros, de inmigrantes, de refugiados. Los enfermos, un poco tiempo sí, pero también demasiado tiempo. Bueno, vemos pues las manifestaciones, ahí aparece la palabra fobia, que sería justamente lo contrario de la compasión como generadora de fraternidad, que es una reflexión para todos nosotros. Ya comprendo yo el problema pensemos, de la inmigración, de los refugiados, de todo eso. Es un problema que tiene mucha complejidad técnica ahí. Pero estos problemas se pueden resolver si hay voluntad, si desde el corazón se busca sinceramente la solución. Y si no, no hay nunca solución. Porque de la conversión del corazón, el corazón convertido como hijos a Dios y por tanto como hermanos entre nosotros, podemos, bueno, pues trabajar diariamente en las dimensiones que sean, atendiendo en Cáritas a esta persona o al otro que está anciano y no hay quien escuche ya porque siempre repite lo mismo, ya se sabe lo que va a decir. Además, en la misma conversación te dice 5 o 7 veces lo mismo. Habrá que escucharle, ¿no? El darle la oportunidad de que se desahogue, porque a veces nadie entra en comunicación con él, eso es también, bueno, pues un acercamiento a esa situación de fragilidad. La compasión, participar del sufrimiento que puede tener. Yo por ahí es por donde lo orientaría. Bueno, pues ya no queda más. Me gustaría como invitarle, el libro se titula Memoria y Gratitud. Memoria y gratitud es lo que expresa por una vida, por un recorrido, por una iglesia de la que se siente parte, y de esa iglesia pues es parte esta diócesis de Valladolid, que está aquí tan representada en tanta gente seguramente tan variada y de tantos sitios. Así que una última palabra de memoria y gratitud es toda suya, si quiere. Yo creo que también se puede poner gratitud en relación con el acto de esta tarde. Muchas gracias por vuestra presencia. Y pedid que el Señor continúe, bueno, pues teniendo paciencia conmigo. Y también vosotros, que el Señor nos ayude a todos. Yo me alegro mucho de poder celebrar las bodas de oro, así decimos, sacerdotales con todos vosotros. Yo os aseguro que el día 18 de febrero en Ávila hacía buen frío. Buen frío hacía. Buen frío. Oye, me alegro mucho de este rato que hemos pasado, que para mí pues es de gran satisfacción. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, don Ricardo.